que el escritor de Hebreos pensaba o estaba pensando plenamente en el pueblo de Israel, puesto que eran los que tenían una afrenta más por los temas que aquí se dan. La semana pasada hablábamos acerca del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Dos cosas importantes en esta definición que nos da esta carta acerca del sacerdocio es que era un sacerdocio santo, un sacerdocio que era perpetuo también, y que este sacerdocio o este sumo sacerdote nos convenía porque era santo, porque era puro, porque era del agrado de Dios, su Hijo Jesucristo. Entonces, hacíamos énfasis en esto, en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio perpetuo que tiene el poder, dice, para salvar perpetuamente. Así que esto no va a cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo será el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Su palabra dice que Él no hay sombra, no hay fluctuancia ni sombra de variación. Él no fluctúa, Él sigue siendo el mismo. Pasarán los siglos, pasarán las eternidades y Jesús seguirá siendo Él. Así que el plan de Dios es eterno. Y nosotros tenemos que transitar de esta vida a la vida venidera. Tenemos una esperanza viva en Él. Y el capítulo 8, 9 y 10 nos habla, sigue este tema porque es muy importante, el tema del sacerdocio. Y nos habla del ministerio sacerdotal, de la obra sacerdotal. ¿Qué era lo que hacía un sacerdote levítico y qué es lo que hace un sacerdote según el orden de Melquisedec? Pero en el tema, o dentro del capítulo 7, entra un tema muy, muy importante. Un tema que resulta, lo vuelvo a repetir, según las palabras del apóstol Pablo, la palabra de la cruz era locura para muchos, porque los judíos no coincidían cómo Jesús, o por qué Jesús tendría que haber sido crucificado. Y para ellos era tropezadero, y lo sigue siendo. El apóstol Pedro habla acerca de esa roca que fue desechada, o esa piedra que fue desechada por los edificadores, por los maestros de la ley, por los maestros del Sanedrín. Dice que esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es una afrenta. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con lo que dice aquí como introducción en el capítulo 7, versículo 22. Vamos a analizar un poquito el 8, porque nos habla de un tema trascendente para nosotros y también para el pueblo hebreo, que es el 22 solamente. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto. Dios hizo un pacto con Israel en Sinaí, les dio sus leyes. Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés la forma de vida que ellos tenían que llevar. Les enseñó cómo tenían que vivir, cómo se tenían que acercar a Él. Pero vamos a ver que ese pacto que Dios hizo con Israel lo renueva, lo hace nuevo y lo hace mejor, según lo que dice aquí el escritor de Hebreos, un mejor pacto. Y vamos a entender por qué es un mejor pacto. Entonces, el sacerdocio
va de la mano con la labor del servicio que tenía que hacer el sacerdote dentro del tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión es el lugar santo de Dios, es el lugar sagrado de Dios. Por eso nos va a hablar un poquito acerca también en el capítulo 10, acerca de lo que era el oficio, que era muy importante de un sacerdote, del sumo sacerdote. En general, de todos los sacerdotes, de todos los levitas, porque para Dios era tan importante desde el sumo sacerdote hasta el portero, hasta aquel que abría y cerraba las puertas de los atrios. Era tan importante porque era una labor muy importante dentro del servicio a Dios. Así que nosotros no debemos menospreciar el servicio a Dios, porque para Dios lo mismo era un sumo sacerdote que el levita de más bajo rango. ¿Por qué? Porque cumplían una labor dentro de lo sagrado en Dios. Y nosotros tenemos que entender por qué ahora este nuevo pacto es mejor. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y para entender esto, tenemos que ver ahí en Lucas. Permítalo, este ya se traba bien alto. Bueno. Lucas 22, ¿ya bien? Vamos a leer del 7. 22:7. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Hasta ahí nada más. Aquí Jesús está preparando, manda a sus discípulos para que hagan la preparación de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Dice que era la fiesta de los panes sin levadura. Pero en sí, ¿cuál era el trasfondo espiritual que Jesús nos quería enseñar aquí cuando habla? Esta copa es el pacto, es la sangre. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Él está hablando de un nuevo pacto. Y cuando Jesús está haciendo esa revelación, cuando Jesús les dice, este es un nuevo pacto, está tomando como referencia la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Según la Biblia o según lo que celebraban ellos. La Pascua o la fiesta de la Pascua inició cuando Dios saca del pueblo de Egipto a Israel. De un pueblo, de un lugar de servidumbre. De ahí lo saca. Pásenle acá, hay lugares adelante. Bienvenidos. Bueno, les está hablando acerca de, o hace la comparación del nuevo pacto con lo que era el trasfondo espiritual de lo que era la Pascua. Y la Pascua era solamente el recordarles a las futuras generaciones que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de un pueblo de servidumbre, donde el clamor de Israel había subido hasta el cielo, donde Dios había escuchado el clamor de su pueblo porque estaba esclavizado en Egipto. Entonces, era la conmemoración de la fiesta de la Pascua. Y Él les dice, vamos a preparar la Pascua porque Jesucristo es el Cordero Pascual. Es el Cordero de la Pascua. ¿Recuerdan cuál era la encomienda de Dios o cuál fue el requisito de Dios? Le dijo a Israel que le apartaran corderos de 1 año de edad, que fueran perfectos, y un becerro de la manada. Tenían que venir y degollarlos delante de Dios, y con la sangre que vertían de esos corderos, tenían que ir y poner en los dinteles de sus puertas la marca de la sangre. Y cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre en esos dinteles de esa casa, sabía que esa casa estaba consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios pidió que todo lo que entregaran ese día para el sacrificio tenía que ser perfecto, sin culpa, inocente. Y de esa manera llegaba delante de Dios el olor, un olor fragante. Y Jesucristo vino a tomar el lugar de ese cordero puro, santo, sin mancha. Vino a ser el Cordero Pascual. Pascua, estuve indagando, tiene 2 sentidos muy importantes. Número 1 es pasar. Eso significa pasar, pero en un trasfondo con unos cundados que estuve viendo ahí de otras palabras que se conjugan, también significa resurrección o nacer de nuevo. Eso significa Pascua. Y en nosotros en Cristo tenemos la promesa de ser una nueva criatura, de ser una nueva creación. Tenemos la esperanza de volver al propósito inicial por el cual Dios creó a la humanidad.
Y el propósito era que nosotros pudiésemos estar delante de Dios. Dios reconcilió consigo mismo al mundo a través de Cristo. Y a sus discípulos les dio el ministerio de la reconciliación. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay un pecado que no haya sido lavado en la sangre del Cordero. No hay un pecado que Él no pudo perdonar. Porque ese sacrificio, dice, ese sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué recalca tanto el escritor de Hebreos la importancia que es la superioridad de Cristo ante todo? Jesús dijo que fuera de Él o aparte de Él no había salvación. Solo a través de Cristo. Ahora, mira lo que sucede aquí. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, nos salvó. ¿Por qué? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué hicimos para ser salvos? ¿Cuál fue tu mejor obra? ¿Qué fue lo mejor que habías podido hacer tú para acercarte a Dios y que Dios te aceptara? ¿Qué era lo mejor? Nada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no éramos inocentes ni tampoco éramos perfectos. No éramos lo mejor que le pudiésemos dar a Dios. Porque nosotros veníamos de una decadencia espiritual y moral. Veníamos del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada había de nosotros que pudiese agradar a Dios. No había nada que pudiese ser grato delante de Dios, de mi vida hacia Él. No podía, no había una forma de que yo me pudiera acercar a Dios. Yo estaba tan condenado como todo el mundo. Dios no podía poner su mirada de misericordia en mí, pero lo hizo posible. Por eso los hebreos o los judíos tienen esta lucha en sus corazones hacia la persona de Cristo. Hace unos días estaba escuchando a un joven que estaba conversando con un judío y le decía, ¿qué dicen ustedes o qué piensan ustedes cuando se les dice Jesús? Y dijo, pues un judío. Jesús era un judío. Dice, pero yo te voy a decir algo de ese Jesús judío. Yo hace 30 y tantos años era un adicto a las drogas. Estaba muerto en vida, pero Él vino y le dio sentido a mi corazón. Por eso para mí Jesús es más que un simple judío. Es el Hijo de Dios. Y el judío se quedó pensando, ¿cómo a través de Cristo puede haber una transformación? ¿Cómo a través de Cristo Dios trajo paz a esta tierra entre Él y nosotros? ¿Cómo fue posible que a través de la obediencia de su Hijo, Jesús está hablando de esto cuando dice, este es mi cuerpo? El pan representa mi cuerpo. ¿Y qué representa su cuerpo? ¿Qué representa la vida de Cristo? Dice la palabra de Dios que Cristo anduvo, pero dice que en Él no se halló pecado ni engaño en su boca. Cuando aquellos hombres, no me canso de decirlo, porque esto me llena y estoy seguro que todo aquel que en Él cree no es avergonzado. Cuando aquellos fariseos que estaban en contra de la doctrina de Cristo porque afrentaba lo que ellos eran, cuando van y le dicen que lo tenían que prender, préndanlo, cállenlo, a cualquier precio cállenlo.
porque nos exhibe. Y mandó a la guardia del templo. Y los guardias tenían una consigna y era que obedecer. Tenían que obedecer y tenían que ir y traer a Jesús delante de ellos. Tenían que callarlo. Pero cuando ellos llegaron, lo escucharon. Había algo en él que lo hacía diferente a cualquier otro hombre. Y cuando estaba hablando, ellos se quedaron perplejos, atónitos de lo que Jesús hablaba. Y cuando regresaron, se enojaron con ellos, el sumo sacerdote y los del Sanedrín. Y le dijeron, ¿dónde está aquel que les mandamos traer? Y ellos contestaron algo muy tremendo. Dijeron, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cuál era la autoridad? ¿De qué autoridad tenía Jesús que podía transformar un corazón? Que podía captar la atención y podía sembrar en el corazón un deseo real de servir a Dios y de seguir a Dios. Y esto es lo que Él sigue haciendo hoy en día. Él tiene el poder, tiene la autoridad. Él es el mismo y Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por siempre lo será. ¿Qué era? Tenía autoridad moral. En una ocasión dijo, ¿quién de ustedes me recrimina de pecado? A ver, ¿quién de ustedes tiene algo que decirme? Dígamelo aquí. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? A ver, ¿hay alguien aquí que me acuse de pecado? Jesús se los dijo. ¿Y qué hicieron ellos? No había que acusarle de pecado. Todas las acusaciones que hicieron en contra de Jesucristo fue distorsionar las palabras que Él dijo. Pero no fue que hayan hallado un pecado en Él. Cuando dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, nos está hablando de que nosotros ¿qué hicimos? No hicimos nada. Todo lo hizo Él. Levíticos 23:18, miren lo que pasa aquí. Levíticos 23. Miren lo que sucedía con lo que hacía Israel. Dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda de sus libaciones y ofrenda encendida de olor. ¿De qué? ¿De olor qué? De olor grato. Ahora vamos a buscar también aquí en Levítico, Levítico, ya leímos 23:18, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Bueno. Vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a buscar 2 de Corintios 2:15. ¿Ya lo tiene? Si alguien lo tiene, por favor, ayúdenme. Son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Una vez más, hija, por favor, escuchen.
Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Aquí hay, fíjense. Aquí en Levítico, cuando Dios demandaba un sacrificio, les pedía lo mejor. No les pedía el cordero enfermo que ellos ya no querían, el desecho de ellos no. Les pedía lo mejor. Un cordero perfecto físicamente. Se los pedía. ¿Por qué? Porque ese era el símbolo de que el pueblo, en su manera de honrar a Dios, le estaba dando lo mejor que poseía o lo mejor que tenía, para que el sacrificio que se iba a hacer, o el holocausto que se iba a hacer, subiera delante de Dios. ¿Cómo? Como un olor fragante, como una fragancia. Lo que llegaba y lo que era acepto delante de Dios no era el hombre, porque el hombre estaba se contaminaba y el hombre volvía a caer en su necedad, sino que Dios aceptaba y los perdonaba, porque él lo único que olía era el olor de ese sacrificio, y subía como un olor fragante delante de Dios, y era acepto delante de Dios, y lo olía y olía. Solamente olía la perfección y la inocencia de ese cordero que había sido expuesto delante de él. ¿Y qué dice aquí? ¿Sabes qué es lo que huele Dios? ¿O sabes por qué eres acepto tú delante de Dios? Porque Él huele a su Hijo en ti. Ellos tienen la esencia de mi Hijo. Él lo que está oliendo solamente es a su Hijo. No es lo mejor que tú puedes hacer. No es lo más santo que tú te puedas creer. Es su Hijo. El sacrificio, esa sangre, ese nuevo pacto de su sangre te hace acepto delante de Él. Y dice la palabra que ahora este sacrificio es perfecto. Porque Jesús dio su vida, dio su cuerpo, dio su obediencia, se humilló, se vino delante de Dios y fue obediente. Voluntariamente lo hizo. Él dio su vida y la volvió a tomar. Pero fue obediente. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oír. En Él me complazco. Él llena todos los requisitos que se necesitan. Y cuando Él huele, no huele lo que yo hice bueno. Él huele lo que hizo su Hijo en mí. Y ahora yo soy acepto delante de Él, porque huele la sangre de su Hijo que nos limpió. Porque Él fue inocente. Porque fue santo, porque es santo. Y su santidad me lleva delante de Dios. Entonces, es importante. Vamos a leer otro versículo antes de pasar. Segunda de Corintios ya lo leímos. Efesios 5, 1 y 2. Ahora esto es lo que demanda Dios de nosotros. 5 del 1 al 2. Si alguien lo lee, por favor. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Como aroma agradable delante de Dios. ¿Qué nos invita? A imitar su fe, a imitar su forma de vida. ¿Quién lo hace posible? Cuando Israel salió de Egipto, Dios lo sacó de la esclavitud física, pero Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado. Capítulo 8 de Juan
del 31 en adelante, nos ilustra la forma de pensar de un judío. Y cómo Jesús viene y les dice a los judíos que habían creído en Él: si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y enseguida, el siguiente versículo dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí es cuando los judíos brincan. ¿Cómo? ¿Hay otra verdad? ¿Cómo? ¿Hay otra forma en la cual yo me tengo que acercar al Padre? Nicodemo era maestro de la ley. Nicodemo era un conocedor, intérprete de la ley. Enseñaba la ley. Pero Jesús les dice: es necesario nacer de nuevo. Simbolismo de la Pascua. Nacer de nuevo. Salir de esclavitud. Dar el salto de un lugar a otro. De una esencia a otra. De una naturaleza a otra. Una metamorfosis, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar allí es la palabra griega metamorfosis. Es cambiar de un estado decadente a un estado espiritual en Cristo. ¿Y esto cómo viene? A través del sacrificio perfecto de Cristo. Ustedes van a leer todo el capítulo 9, todo el capítulo 8. Y aquí nos habla y nos dice claramente que el antiguo pacto no podía hacer perfectas a las personas, porque era exterior. No podía, porque el hombre tenía por sus propios medios que buscar a Dios. De manera que el sacrificio continuo que ellos hacían era porque eran imperfectos. Pero el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Fue tan perfecto que no fue necesario que cada año o que cada momento en que tú tenías que acercarte a Dios ofrecieras un sacrificio. Porque Jesús lo hizo una vez y para siempre y nos hizo perfectos. ¿Qué habla el apóstol Pablo acerca de la regeneración? A través de su espíritu. Y el escritor nos enseña lo que dice Jeremías 31. Donde nos habla acerca: y les daré y pondré mi espíritu dentro de ellos. Por eso es perfecto, porque ya no somos nosotros que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es a través de su espíritu que nosotros podemos ser regenerados. Por eso es perfecto, porque ahora es Él en mí. Ahora yo soy templo del Espíritu de Dios. Ahora Cristo mora en mí. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ha hecho este nuevo pacto de su sangre perfecto. Basta con un corazón arrepentido, contrito y humillado, al cual no desprecias tú, oh Dios. Basta con eso. No tienes que irte de rodillas. No tienes que vestirte de alguna manera. Solamente Dios ve tu corazón. Y Dios puede ver el arrepentimiento. Y ese sacrificio que Cristo hizo es perfecto y suficiente para que tú, una vez más, o para que nosotros podamos estar de pie delante de Él. Acerquémonos, ¿se acuerdan? Acerquémonos confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Con la confianza de ¿qué? De que ya el sacerdote solamente entraba al lugar santísimo una vez al año. Y tenía que ofrecer ciertos requisitos. Tenía que hacer ciertos ritos para purificarse y poder entrar. Pero tú y yo tenemos libre acceso a través de Cristo.
De manera que el que no quiere hablar con Dios, el que no quiera reconciliarse con Dios, o el que no quiere estar en la presencia de Dios, es por ti, no por él. Jesús está a la puerta y llama. El problema no es él. Por eso es perfecto. Vamos a leer todo el capítulo. No quiero que quede así porque hay cosas que... Capítulo 8, no tiene muchos versículos. Hebreos 8. Quiero que quede bien claro, hermanos, porque este es importantísimo. Hebreos, ¿ya están ahí? Vamos a leerlo. Así que si ven que se me va una letra, es porque ya estoy medio virolo. ¿Ya están? Bueno, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministro pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dicen, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Se dan cuenta? Nos habla claramente acerca de la importancia del nuevo pacto. Es un mejor pacto, basado en muchas mejores promesas. Y lo importante de esto es que en Cristo podemos trascender esta vida a la vida venidera. Y es necesario entender que Dios, lo que huele de nosotros no es lo que tú haces, es a su Hijo Jesucristo. Y para Él eso es el olor más hermoso que pueda haber. Si tú estás en Cristo, si tú tienes a Cristo, eres acepto delante de Dios. Si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Porque a través del Hijo llegamos al Padre. Por eso los judíos, para ellos era tropezadero la palabra de la cruz. Era locura para los griegos. Pero para nosotros es la sensatez de Dios, derramada a través de su Hijo Jesucristo.
que, hermanos, hay algo hermoso en esto. El sacrificio de Cristo es suficiente. Es suficiente. Y este tema es vasto, hermanos. El capítulo 10, 9 y 10 sigue con este mismo tema, pero hay otros subtemas muy importantes que vamos a ver la próxima semana. Es importante que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Dice que en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Es suficiente el sacrificio de Cristo para perdonar todo pecado. Decía alguien por ahí, hay pecados, bueno, no decía alguien por ahí, dice la palabra, hay pecados por los cuales no pido que se pidan. ¿Sabes cuál es el único pecado que Dios no perdona? El rechazar a su Hijo. Porque solo a través de su Hijo podemos llegar al Padre. Es el único pecado. Y también la blasfema contra el Espíritu Santo. Pero el pecado que Dios no perdona es desechar a su Hijo. Y hay mucha gente que para ellos Jesús es una afrenta y lo quieren quitar. Así que si nosotros tenemos a Cristo, en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Somos una nueva criatura y no hay condenación. ¿Cuántos son privilegiados? ¿Cuántos sienten el privilegio de habernos dado la oportunidad de conocerle? Dios es bueno con todos nosotros. Cierren sus ojos. Amado Padre,